Eh, a ver, bien, queridos estudiantes, empezamos nuestro segundo capítulo del curso, la segunda unidad del sílabo, y vamos a estudiar al fundador, el padre de la lógica matemática, que es Gottlob Frege. De este autor nosotros vamos a estudiar, a leer, a analizar dos de sus mayores aportes a la asignatura nuestra, que son sobre concepto y objeto y sobre el significado y la denotación. El título en alemán es Über Sinn und Bedeutung. La palabra Bedeutung a veces se traduce por referencia, eso por razones que indicaré en su momento, no es del todo adecuado, pero son esos dos artículos los que le hacen a este autor merecedor de atención en cualquier curso de filosofía del lenguaje. Bueno, por lo menos no puede faltar dentro de la filosofía analítica. De hecho, él es uno de los iniciadores de la filosofía analítica, que simplemente lo que hace es continuar con ese enfoque que podemos decir de la filosofía perennis, de unir el tratamiento de los problemas filosóficos con una atención al lenguaje y el empleo o el uso de la lógica. ¿Sí? Obviamente la lógica de Frege no es aquella que manejaba Aristóteles, la silogística, es muchísimo más potente, más fecunda, más exacta, pero el espíritu filosófico presente en Frege ya está desde los inicios de la filosofía en Occidente. Bueno, para empezar en el tratamiento de este autor, sí quisiera brevísimamente dar unos pequeños rasgos de su biografía. Es un autor alemán. Él nació en 1848, es un año memorable, ¿sí? Por la Comuna de París, ¿sí? esa revolución, y murió en el año 1925. ¿Okay? Bueno, no voy a anotar en la pizarra. Voy a dar un esbozo de cuáles fueron sus preocupaciones vitales para que ellas sirvan de contexto o de encuadre dentro del cual se pueda encajar los dos artículos que vamos a empezar a estudiar inmediatamente. A ver, de su biografía únicamente diré algo que propiamente cae fuera del ámbito de estudio de nuestra asignatura, y es su posición antisemita. Es decir, tuvo una voluntad adversa contra los judíos, sus propios connacionales, ¿sí? Y que luego llevará, lamentablemente, a lo que sucedió con el nacionalsocialismo cuando Hitler estaba en el poder.
Bueno, podemos decir, es un aspecto negativo de su vida, pero hasta donde yo alcanzo a ver, esta, este componente de su ideología no influye negativamente en la visión que él tiene de su análisis del lenguaje. ¿Sí? Puede ser que esté equivocado, seguramente se puede hacer una sociología de la génesis de su pensamiento filosófico, pero eso es algo que yo no lo he hecho, seguramente hay estudios sobre eso. Obviamente la biografía de un filósofo cuenta mucho al momento de entender o valorar esas posiciones filosóficas, pero es para mí una tarea pendiente, seguramente interesantísima, pero que vamos a tener que dejar de lado. Lamentablemente tampoco conozco un autor como para poderles aconsejar, para quien tenga interés en hacer ese estudio, y quedará para otra ocasión. No quiero con esto minusvalorar lo que es la vida humana que tiene un filósofo, y como si fuera algo insignificante, intrascendente, irrelevante, al momento de hacer una comprensión crítica de su aporte filosófico. Estoy lejos de adoptar esa posición. Creo que es necesario conectar la producción de ideas, de teorías, conceptos, con la realidad socioeconómica, política, jurídica, cultural, religiosa en la que vivimos. ¿Sí? De una u otra manera, directa o indirecta, el pensamiento está conectado con nuestro contexto concreto en donde vivimos. ¿Sí? Lamentablemente, tengo ahí limitaciones de conocimiento y me voy a reducir a dar en los minutos que me restan una brevísima reseña de lo que fueron algunas de sus preocupaciones centrales de su vida profesional. ¿Sí? Creo que la principal de ellas es la de el logicismo. ¿Alguien sabe qué significa logicismo? ¿No? Bien. Obviamente es una corriente técnica y tal vez si es que en alguna parte, en alguna asignatura en la que debieron posiblemente haber visto el significado de esta corriente, es en una de las dos lógicas. Lo más probable es en la primera. ¿Sí? El logicismo es simplemente aquella aspiración, o mejor dicho, aquella doctrina que sostiene que las matemáticas son reducibles a la lógica. Bueno, matemáticas reducible a la lógica.
Ese es el programa, la intención que tienen los logicistas. Y, por supuesto, tratan de empeñarse en realizar ese proyecto. ¿Sí? Las matemáticas, ¿a qué me estoy refiriendo? No solamente a la aritmética, que es lo más elemental, lo más básico, sino también a la geometría, al álgebra, al cálculo, a la trigonometría, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de saber matemático no es sino, en el fondo, lógica. Bueno, lógica entendida no solamente como lo que ustedes conocen de lógica sentencial y cuantificacional, sino también añadida a un tercer piso que es la teoría de conjuntos. Como parte de la lógica. Entonces, y esa visión, por supuesto, es correctísima, está muy bien. Nosotros no hemos visto cuando yo tuve la oportunidad de darles lógicas alternativas, no hemos visto y no estaba en el sílabo y no lo está la teoría de conjuntos, pero eso, por razones de tiempo, básicamente, no se ve, no alcanzamos a ver. Pero entendida la lógica de ese modo, el logicismo lo que afirma es que las matemáticas no son sino una consecuencia de la lógica en sentido estricto. Es decir, todo lo que se puede expresar y demostrar en las matemáticas se lo puede hacer simplemente utilizando los principios y las reglas de inferencia de la lógica. Eso es el logicismo. Bien, a ver, no les he dicho, Frege era un matemático. Su tesis de doctor en matemáticas fue sobre un tema específico del espacio en la geometría. Y para lograr realizar este logicismo, en 1879 inventa su lógica, que es la que, con una variante notacional, la que conocemos en nuestros días. ¿Sí? Bien. Conceptografía significa una escritura conceptual. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este año... Y luego con Colama. Perdón, tal vez alguien desea participar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces tal vez les pediría de favor apaguen sus micrófonos si es que están activados. Bien, el lenguaje conceptual. ¿Sí? Bien, ahora, por más que, bueno, este es el Begriffsschrift, escritura de conceptos. Por más que Frege utilice la palabra concepto y nosotros implícitamente asociamos concepto con mente, con una imagen mental, recuerden, el concepto significa etimológicamente en latín lo concebido. ¿Y quién es la que concibe? La mente. El concepto es como si fuera o bueno, creemos nosotros, según esta etimología latina, es una producción de la mente, una criatura mental. Eso
es lo que podemos llamar mentalismo, ¿sí? Explicar el concepto en términos subjetivos. A eso se opone Frege. Frege, cuando utiliza la palabra concepto, no está pensando en nada mental, en algo subjetivo. No es eso, ¿sí? Frege es antipsicologista. ¿Sí? Bien, los conceptos son algo objetivo. Veremos la próxima semana específicamente qué es un concepto para Frege. Aunque ustedes pueden recordar lo que vimos en la materia de ontología, en el capítulo 1, ahí había un acápite sobre este autor. Ahí expliqué brevemente, vamos a recordar lo que es un concepto. ¿Sí? El concepto es una entidad que no depende de la mente, no depende del sujeto, del pensamiento en general. Y, bueno, aunque la palabra pensamiento también tiene un significado técnico en Frege, más bien no quiero el decir algo inexacto, retiro la cuestión de pensamiento. ¿Sí? El concepto no es como una imagen que nosotros tenemos en nuestra mente. Más bien por concepto asociemos a las ideas de Platón, a las formas de Platón. ¿Sí? Idea es una palabra griega, pero los modernos subjetivizan el significado de idea y eso nos puede dar una mala interpretación de lo que quiere decir Frege. Bien, dos de sus otras dos obras famosas tienen que ver con los fundamentos de la aritmética. ¿Sí? A ver, en el año 1893 y 1903, 10 años después, Frege publicó dos volúmenes de su obra Grundgesetze der Arithmetik, que podemos traducirle como los fundamentos de la aritmética. Y es en esta obra en la que Bertrand Russell descubrió su famosa paradoja del conjunto de Russell, que vimos en el curso de ontología. Dentro de la lógica clásica, como es la que maneja Frege, la presencia de una paradoja, de una afirmación que es verdadera y falsa a la vez, que se puede negar y afirmar a la vez, significa la partida de defunción de la teoría. Entonces, en 1903, el programa de Frege aparentemente se vino abajo. Grandísima desilusión para Frege, pero no se desilusionó y él continuó hasta el final de su vida pensando en que, bueno, en realidad iba a decir que continuó con su logicismo, pero no es así. Luego de varios intentos frustrados de reducir las matemáticas a la lógica, en sus últimos años, Frege pensó que la base adecuada para las matemáticas era la geometría en lugar de la lógica. Entonces, podemos decir que abandonó su programa logicista al final de su vida. Bien, creo que, bueno, ya estoy sobre la hora. Estas ideas nos va a servir como de trasfondo dentro del cual vamos a ubicar
sus dos grandes aportes a nuestra asignatura. ¿Sí? Ya pondré el texto de David y Sterelny, que es el primero que tienen que ustedes procesar, y obviamente los de Frege, que analizaremos a continuación. Bueno, un lindo feriado y que pasen bien. Hasta luego.